esos términos que se suman acá, como que son parecidos a los que salen en la divergencia. ¿Se acuerdan que en la divergencia se tomaba la diagonal? ¿No? Para la divergencia de un campo vectorial sumabas la diagonal de una matriz cuando expresabas las derivadas del campo en una matriz. Aquí hay algo parecido, ¿no? Nada más que aquí está más difícil imaginarse, ¿no? Porque el flujo antes tenías un flujo en R3, entonces tenías una superficie, ese flujo atravesaba la superficie, y la divergencia era como flujo por unidad de volumen. Ahora va a estar en R4, ahora el flujo va a atravesar pues, 3 variedades, ¿no? O sea, algo de dimensión 3, sí, más o menos. Es como el análogo, más que no vemos nada, ¿sí? Sí, bueno, ya llegué al postre. Bueno, ahora. Bueno, pues ahora aquí el pizarrón. A ver, voy a intentar, a ver. Antes de Einstein, Newton decía que la atracción gravitacional, o sea, Newton decía que tienes ahí dos masas, entonces hay una atracción gravitacional entre ellas, ¿no? Y era una fuerza, ¿no? Y entonces había una ley de la atracción gravitacional que todo el mundo sabe saber y que luego, no sé, luego se le ponían 1 o 2. Luego las notaciones me fallan y enfrente de tantos más, algo así, ¿no? Esa era como la ley que te decía cómo iba a ser la fuerza de atracción, ¿no? Entonces eso es lo que hacía Newton, y Einstein dice, bueno, hay muchas motivaciones, no da tiempo de decirlas, pero a Einstein le gustaba la idea de reemplazar esa fuerza por un efecto geométrico. Eso del efecto geométrico es la curvatura del espacio-tiempo y es de lo que voy a intentar hablar. Y entonces lo que voy a hacer en lo que sigue es intentar usar esto que a lo mejor tienen más presente y relacionarlo con la curvatura del espacio-tiempo y ver que cuando las cosas se curvan se pueden interpretar estas cosas que a lo mejor ya están más habituados en términos de la curvatura. Eso es como lo que quiero hacer, ¿sale? Y déjenme, eso es lo que quiero hacer. Y entonces empiezo, a ver, voy a empezar rápido. En un mundo, a ver, este concepto de curvatura da para una plática o 2 pláticas o muchas pláticas, es difícil, entonces yo me voy a ir derecho a lo que voy a usar para la curvatura de Ricci. Entonces, en un mundo sin curvatura, ustedes agarran un vector tangente. ¿Recuerdan que el vector tangente es agarran un vector para allá y agarran la línea que tiene ese vector, la línea recta, ¿sale? Ahora, imagínense que ese vector, aquí hay una trampa en lo que les voy a decir y tiene que ver con el concepto mismo de curvatura. Para los que ya saben y para los que no, acuérdense que aquí hay una trampa. Agarras el vector y lo mueves paralelamente un poquito. Ahí es una trampa, pero lo voy a usar ahorita. Entonces agarras este vector y lo mueves paralelamente un poquito, lo estacionas acá y tomas la línea recta que pasa por allá. Entonces vas a tener 2 líneas rectas, ¿sí? Entonces fíjense, esto que les voy a decir pasa en un mundo plano. Si te imaginas un vector y te tomas la línea recta que pasa por aquí, que va viajando a velocidad constante con ese vector como velocidad, y luego te fijas en la que pasa por acá, ¿cómo verían un punto? Imagínense que ustedes son el punto que va viajando, ¿cómo lo ven aquí, cómo lo ven allá? Pues como que se va así, ¿no? No se aleja, no se acerca. ¿Sí lo ven? Bueno, eso es característico de los mundos planos. No se alejan ni se acercan. Así como que lo vas viendo igual. Ahora, les voy a pintar algo que no es así en un mundo que ya se curva, y de ahí me voy a agarrar para decirles algo sobre la curvatura de Ricci. Ahora, imagínense una esfera. Supongo que ya han de haber oído, sobre todo son matemáticos o físicos, que las líneas rectas en una esfera son círculos máximos, o sea, lo que resulta de cortar con un plano que pasa por el centro de la esfera. Entonces una línea recta para este mundo sería un círculo máximo. Para entender eso, tienen que imaginarse que somos apachurrados aquí en este mundo, ¿no?
si lo ven desde afuera, dices, eso no es una línea recta, tiene que estar ahí dentro, eso sería una línea recta. Vale. Voy a pintar mejor el ecuador. Entonces voy a hacer la misma historia que les dije aquí. Tú agarras en un punto, te agarras el espacio tangente, bueno, el tan tangente, ¿va? Y entonces agarras un vector, ¿va? Ahora, trasladas paralelamente ese vector, aquí ya está la trampa. Afortunadamente esta es una geodésica y el traslado paralelo del vector al lado de una geodésica no es tan difícil. Y llegas aquí a otro vector que coincidentemente apunta hacia arriba. ¿Sale? Pues es que hay muchas cosas que te puedes tardar un rato ahí. Entonces, si te fijas en las líneas rectas generadas por ese par de vectores, van a ser un par de meridianos en la esfera. Pero ahora, ¿qué pasa si se hacen la pregunta? Cuando vas viajando a lo largo del punto que se mueve al lado de esas geodésicas con esa velocidad, pues sí se imagina. Se van juntando, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, eso no pasaba acá, y entonces esto es característico de la curvatura. De hecho, tiene que ver con la curvatura de Ricci. Y a ver, lo que pasa es que rápidamente se nos acaban las dimensiones. Les voy a pintar aquí. Les voy a pintar ahí lo que voy a... ¿Se acuerdan que había un volumen ahí en la ecuación diferencial aquella? ¿Se acuerdan que había un volumen? Ahora fíjense. Les voy a decir cuál es la receta para lo del volumen. La receta para lo del volumen es: tómate el vector y tómate así como una rebanadita. A ver, lo voy a decir entre comillas. Tómate una rebanadita que se la pueden imaginar perpendicular, aunque no necesariamente tiene que ser perpendicular, pero por imaginarse algo. Entonces, en este caso, estás en la esfera, tienes un vector, la esfera es una variedad de dimensión 2, la rebanadita, así como complementaria perpendicular, es una variedad de dimensión 1, y aquí te puedes entonces tomar un nuevo volumen. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora lo que vas a hacer es tomar las geodésicas que tienen el mismo vector velocidad, que parten de esa. Esa la pueden ver como una bola, no más que es una bola en dimensión 1. Chistes, cuando se van a más dimensiones ya es una bola más chingada. Entonces, se agarran estas geodésicas. Bueno, y todas las que están en medio, pues, hay una recta por cada punto. ¿Sí? Pero entonces, fíjense, el volumen de esta sería esta línea, ¿no? O sea, la longitud de esta línea, porque es volumen en dimensión 1. Y ese 1 volumen se va haciendo más chico. ¿Sí lo ven? De hecho, ese 1 volumen tiene el mismo comportamiento que la función trigonométrica que les había mencionado hace rato, que era el ejemplo de la ecuación diferencial más sencilla, así de segundo orden, que el seno, ¿no? O sea, esa distancia está oscilando, fíjense. Aquí sería como el punto a la de acá de la onda, ¿no? Este punto sería como el volumen más grandote y luego empieza a disminuir, aquí se hace cero, que sería este punto, y cuando te vas por atrás empieza a hacer, bueno, aquí los volúmenes no tienen signo, entonces esto rescata esto de que se va para abajo, ¿no? Bueno, ¿sí lo ven? A ver, por favor, ¿entendieron esa imagen? Bueno, cuando te vas a 3 dimensiones, por ejemplo, cuando te vas a 3 dimensiones, el tensor de Ricci es un animal así. A ver, se los voy a apuntar nomás así. Es esto, y luego le toman una traza, ¿no? Es el tensor de Ricci. Y así ves en algunos lados y todo eso. Bueno, a ver, una interpretación, o sea, esto es subjetivo, ¿no? Bueno, a mí me gusta, a lo mejor a otros no. A ver, aquí, este tensor le pasa lo mismo que les dije hace rato respecto de las formas cuadráticas. Es un 2 tensor, es una función bilineal. Cuando le tomas traza los reales y puedes hacer esto.
Y cuando haces eso, tiene una interpretación que es la que les voy a decir ahorita y es la que tiene que ver con esta y es la que va a aparecer ahí. Esa interpretación es, tómate un vector Y, pues a ver, imagínense en 3 dimensiones. En 3 dimensiones se toman un vector Y. Ahora, a ver si quieren lo voy a hacer bien en esta ocasión. Tómate un vector Y. Este es el vector Y. Ahora, si tienes una métrica, puedes hablar ahí de perpendicularidad. Entonces hay como una rebanada perpendicular y luego, para los que saben, te vas a tomar las geodésicas cuyos vectores de velocidad están en esa rebanada. ¿Sale? Tomas la exponencial. Entonces tomas un pedacito de esas geodésicas y con eso estás formando esto. ¿Sale? Pero el chiste es que como son geodésicas es fácil transportar la dirección que agarraste. Entonces la transportas. ¿Sí lo ven? Pues ya que la transportas, tienes como, a ver, imagínenselo como una tapita chiquita que es como el volumen infinitesimal, sería algo así medio curvo, con un vectorcito en cada punto. ¿Sale? Para los que hayan oído hablar del flujo geodésico, van a tomar un pedacito del flujo geodésico como condición inicial aquí. O sea, van a agarrarse las geodésicas que pasan por esos puntos con ese vector de velocidad. Pero entonces, si se dan cuenta que lo hacen fluir y al tiempo 1 se paran y eso les va a dibujar una cosita. Pero esa cosita tiene su volumen. ¿Sale? Y entonces, lo que dice la idea geométrica de la curvatura de Ricci es: yo tuve cuidado de mover el vector paralelo en el tiempo inicial. Entonces, eso me va a garantizar que si yo dejo correr ese volumen, al principio va a tener como el mismo volumen. Es como algo que no tiene derivada o su derivada es 0, pero va a tener aceleración. Y esa aceleración va a ser esto. O sea, esa aceleración va a ser la interpretación de la curvatura de Ricci. Esa aceleración con la cual ese volumen va a cambiar. ¿Sale? Por ejemplo, si la curvatura de Ricci es positiva, va a pasar algo como lo que pasa aquí. Si la curvatura de Ricci es positiva, el volumen se va a hacer chico. Si la curvatura de Ricci es negativa, este no es el ejemplo, pero el ejemplo, ¿han visto el modelo del disco de Poincaré? De la geometría hiperbólica. Bueno, aquí intenté que formaran el mismo ángulo. Bueno, aquí realmente necesito pintar otra. Aquí si tienen otra por ahí. Bueno, son 3 líneas, ¿no? Una sería como la del medio, donde estoy analizando las cosas. Me voy tantito para acá y me voy tantito para acá. Pero ahora estas se van alejando, es lo que quise decir. ¿Sí lo ven? O sea, estas se van abriendo, se van alejando. Eso es curvatura de Ricci negativa. O sea, aquí se van acercando y aquí se van alejando. Bueno, y es algo chistoso, ¿eh? Os estoy diciendo las cosas muy a la ligera. Por ejemplo, cuando la curvatura de Ricci es 0, como que lo que va a suceder es que no va a haber aceleración. Entonces, como que el volumen se va a preservar. De hecho, es una interpretación. Hay unas variedades importantes en el cual hacen el Ricci 0, se llama el Ricci plano. Entonces ahí lo que te está diciendo es que el volumen, la aceleración del volumen es 0, ¿sí? Entonces como que el volumen no va a cambiar, pero eso no quiere decir que no cambie la forma. Por ejemplo, una bola puede empezar a moverse así y así se hizo así y así se hizo así, y de todas maneras el volumen no cambió. De hecho, ahorita voy a regresar a esa imagen para empezar a hacer quiz. Entonces, me entendían un poquito de lo que es así una interpretación de la curvatura de Ricci. Entonces, a ver, luego, a ver, va así como una idea como para sentir por qué se puede expresar esta idea de lo de la gravedad en términos de curvatura. Y la idea es, a ver, voy a imaginar
Me voy a imaginar en un sistema de referencia en un espacio-tiempo de 3 dimensiones. Para poder ver algo no vamos a poder ver 4 dimensiones. El chiste es que ahora voy a suponer que el tiempo va para arriba. Y entonces voy a suponer, a ver, imagínense que la Tierra está en Planilandia, ¿no? Entonces la Tierra la vuelve plana y la vuelve en un puntito, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es agarrar aquí unas partículas de prueba que son las que vienen ahí mencionadas. Imagínate que te agarras acá unas partículas de prueba. Sí, no estoy yendo en orden, pero no, así pasa. Se me olvidó decirles, o sea, una idea de Einstein, así, que fue así clave para todo lo que hizo, fue el principio de equivalencia, en el cual Einstein postula que las cosas que están cayendo, o sea, tú te avientas, así cuando te avientas de un trampolín y estás cayendo, dice Einstein, pues es como si estuvieras flotando, ¿no? Dice, es como lo mismo que sentirías en aquellos movimientos en donde ibas así a velocidad constante, sin cambios en la velocidad, así todo inercial. Entonces en la relatividad general dice, lo inercial va a ser lo que está cayendo, ¿sale? Y a la hora de meterlo en la geometría, lo que quiere decir es que lo que está cayendo va a seguir geodésicas del espacio-tiempo. Entonces un objeto que está en caída libre va a seguir geodésicas. Por ejemplo, nosotros no estamos en caída libre. Entonces nuestra línea de universo en el espacio-tiempo no son geodésicas. O sea, porque nos está deteniendo el piso, entonces no estamos en caída. ¿Va? Eso lo digo porque ya que les pinté aquí estos puntitos de prueba que están rodeando al planeta, supónganse que está en pausa la película y le ponen play, entonces van a empezar a acercarse al planeta, ¿no? Van a empezar a caer, ¿sí? Entonces, si aquí está el eje del tiempo, entonces aquí en el espacio-tiempo de 3 dimensiones es como si tú vieras la gráfica de lo que está ocurriendo. Pero entonces si empieza a caer, es como ver la gráfica de este movimiento, ¿no? Entonces si tú dibujas las gráficas, van a quedar contenidas aquí en un cilindro. Y serían algo así, ¿no? ¿Sí? O sea, porque están empezando a caer. Y fíjense, si tú estás aquí en estos cortes, como que lo que tú ves es lo que ves aquí en el mundo, ¿no? O sea, si se dan cuenta que el caso real sería un puntito y la superficie de la esfera real, y entonces la cosa esta viviría en 4 dimensiones, y entonces verías ahí las cosas que se van haciendo chiquitas, ¿verdad? Pero esto, pues es esto mismo, ¿no? Las geodésicas se están acercando. ¿Y eso por qué? Pues porque hay curvatura de Ricci. Hay curvatura de Ricci positivo. Entonces aquí, o sea, a ver, lo que quiero que se convenzan es que el fenómeno que Newton decía que era a través de fuerzas, de que las cosas se iban a acercar, ese fenómeno lo puedo yo explicar fijándome en las geodésicas cercanas y ver que se van acercando esas geodésicas cuando las veo en el espacio-tiempo. Se van acercando y entonces, pues simple y sencillamente, estas partículas, pues, es como se están cayendo, ¿no? Bueno, es como, ¿sí lo ven? Entonces, a ver, con esa idea, espero que les quede algo ahí de que puedes expresar esa idea de que la fuerza de atracción la puedes expresar en términos de geodésicas que se acercan, curvatura de Ricci. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Ahora, otro ejemplo que tiene que ver con esto, para dejarles al menos 2 ejemplos. Otro ejemplo que tiene que ver con eso sería, bueno, si pinto aquí un espacio plano, otra vez pinto mi Tierra, ¿qué pasa si hago el análisis no centrado en el punto? Fíjense, ese punto es como una concentración de carga cuando yo pienso en las cosas en la electricidad, ¿no? Con respecto a esto. O sea, ahí hay como concentración, ¿sale? Por eso ese punto va a contar para curvar el espacio, porque el tensor está igualado. En la ecuación anterior, el tensor de curvatura de Ricci está igualado
a esas densidades de energía y presiones, y eso tiene que ver con, pues es análogo pues, a lo que pasa en la electricidad y en el magnetismo. Si yo me tomo un punto que no sea ese, es como cuando en la ley de Gauss tienes la carga y agarras la superficie que encierra la carga y el flujo te da un múltiplo de pi, ¿sí? Pero si tú sacas la papa del punto, automáticamente se hace cero, ¿no? Aquí va a ocurrir algo análogo. Entonces, si yo saco el punto, o sea, aquí esta es la Tierra, y si ahora saco el punto, lo voy a poner de rojo, y agarro mi circulito de prueba, ¿qué va a pasar ahí con la curvatura? Y ahí el dibujo que va a aparecer es el dibujo de las mareas. ¿Sí han visto ese dibujo en algún libro? Es este dibujo. El dibujo dice que, imagínense que van cayendo aquí, y te agarras, o sea, por aquí está la Tierra hasta abajo, vas cayendo para allá, y te agarras. A ver, lo estoy haciendo en el plano, sería una esfera, una S2, en 3 dimensiones. Aquí me agarro este círculo, y entonces, si uno dibuja las cosas, este punto está más cerquita, tiene una flecha más grande, este punto está más lejos, una flecha más chica, y este punto está inclinado, entonces tiene una flecha que va para allá, este tiene una flecha que va para allá, entonces aquí hay como unas componentes en esta división. ¿Sí lo ven? Entonces, para acabar diciendo que si tú vas cayendo aquí, lo que vas a ver de tu esfera inicial es que se va a empezar a deformar, y como esta jala más, esta jala menos, como que esto, se va a retrasar y se va a acelerar, o sea, tu esfera inicial se va a alargar así, ¿no? Y en estos se va a acercar, entonces esta esfera se convierte en este elipse, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar aquí? Pues que aquí como no va a haber contribución, no va a haber contribución de esto, no va a haber contribución de eso, porque en analogía con lo que sucede en el campo eléctrico no estás encerrando ninguna densidad en el campo eléctrico de carga. Aquí como que el tensor de energía-momento no estás encerrando nada que contribuya, entonces aquí la curvatura de Ricci en esta dirección va a ser cero, y esto pues, va a corresponder aquí la deformación. Si va a haber deformación, aquí está difícil hacer el dibujo, ¿no? Luego hacer un dibujo así rápido. O sea, el dibujo sería algo así, este es el círculo, y un pedazo de tiempo después, esto se hizo así. O sea, esto se hizo más largo, esto se hizo más chiquito, pero el volumen, esto se abrió para allá, esto se cerró, pero el volumen de este con este sigue siendo el mismo. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, aquí les estoy pues, explicando un poco qué pasa en la óptica de lo que estaban habitados con Newton en términos de esto de la ecuación de campo. Bueno, entonces regreso aquí. Bueno, entonces a ver, aquí ya con estas ideas en mente, entonces es este tensor, o sea, aquí tenemos la dirección del tiempo, y ese tensor, aquí es donde viene lo de la divergencia y la analogía con el campo eléctrico, está gobernado por estas componentes ahí del tensor de energía-momento, que a su vez lo puedes imaginar como un flujo en el espacio-tiempo. Y estas son ciertas componentes del flujo en ciertas direcciones. Les digo que es análogo a la divergencia. Entonces, a ver, la idea que me gustaría que se queden es que tú tienes por ahí un flujo de las partículas en el espacio-tiempo. Ese flujo tiene su tensor. Para hacerse una idea aproximada, ese tensor es como algo así como la divergencia del campo eléctrico y la densidad de carga. Entonces, pues cuando haya contribuciones de estas, eso va a querer decir que en esa dirección el volumen se va a reducir, y eso es lo que va a dar el análogo a la fuerza de gravitación que tenían con Newton. Esa es la idea que quería decirles. Pues, ya les dije la idea, no sé.
Sí, si tienen alguna pregunta. Oye, ¿sabes de alguna derivación así como heurística de las ecuaciones de Einstein? Porque lo que yo leí en los libros es que, pues como que prueba y error Einstein así dándole 2 años a ver qué pegaba y al final de cuentas con las ecuaciones, pero no sé si hay una manera más o menos. Pues mira, no sé si te gusta esto así como derivación. O sea, es que aquí fue al revés, ya tenías la cosa y empezaron ahí a... Esta para los que quieran leer, he visto que la maneja Penrose, la maneja otro cuate que se llama Baez, en su libro ese de Quantum Knots y no sé. Ándale, se llama John Baez. De hecho, búsquenle John Baez, ecuaciones de campo, y viene un PDF en donde maneja estas ideas. O sea, ya estaba antes, ¿no? O sea, aquí es como ya sabías que estaba la ecuación y como que le ves algo de geometría y interpretes. No, pero lo que me refiero es que yo nunca he visto que, o sea, como le hizo Einstein para sacar sus ecuaciones más allá de... No, yo también no sé. O sea, no me lo sé. Y es raro porque ni en los libros, como el niño viene, te propone las ecuaciones y pues a la prueba funcionan y ya, pero no hay ninguna manera. Como a la Newton, ¿no? Se cae, pues en el Penrose ese de camino a la realidad hacen algo, aunque no sé, ya depende del gusto de cada quien. Pero no, así bien, no sé. ¿Qué otra cosa? Pero ahorita que dijiste eso, ¿qué iba a decir? Bueno, no, a ver, ¿algo más? ¿Tienes algún ejemplo medio explícito? Porque, bueno, supongo que las soluciones a esto son bastante enredadas, pero alguno así como algún ejemplo de soluciones a las ecuaciones de campo. O las variedades son demasiado locas. No, de hecho, no sé, yo sé poco, Raúl me puede ayudar. O sea, siempre hacen soluciones en espacios que son como un espacio de 4 dimensiones sin topología, ¿no? Sí, o sea, yo de hecho, no sé si Raúl sepa, o sea, yo no he visto así como teoremas que relacionan así el lado geométrico con la topología tipo Gauss-Bonnet, así como por estos, no sé si tú sepas así. Pero pues es que las ecuaciones son endemoniadamente complicadas. De hecho, se conocen bien poquitas familias así exactas de solución y se tienen que asumir como muchas simplezas. Espacio-tiempo es ese 3 plus y creo. Pues no sé, la solución de Schwarzschild es así y esa es una solución exacta, pero es como muy rápido. ¿En ese 3 plus R dice? Creo que sí, no lo sé. Productos alargados, no sé. Pues sí, de hecho hay muchos problemas así fuertes en matemáticas que te dicen, pues a ver cómo son las soluciones y le pones esta condición. Bueno, pues no. Pues este es el problema de estas cosas, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo por lo menos me pongo contento de decir ahí algo respecto al volumen, o sea, porque te vas luego a algunos libros y nomás te ponen así los famosos estos tensores con índices y en fin. Bueno, nada más quería decirles algo que me acordé. Para los que les gustan los sistemas dinámicos, esto también puede tener interpretaciones ahí en el flujo geodésico en el haz tangente, y además se pone un poco más pues está bonito porque no cualquier vector en el espacio tangente de estas variedades puede ser candidato a ser la geodésica de una línea de universo. Hay restricciones, pero este tipo de flujos son muy complicados, aparece caos y todo, entonces no sé, o sea, es como una óptica en la cual hay algunas cosas. Bueno, sí. Bueno, sí, ya. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, de hecho yo ahorita me acordé que hace poquito Donaldson resolvió las ecuaciones de Einstein en el vacío para variedades escalares y ya en los 80 lo resolvió para otro. O sea, como que quedó un caso muy difícil y eso fue que resolvió Donaldson, Yao y otros entonces resolvieron las ecuaciones variedades escalares. Pero en el vacío, o sea, sin tiempo, es muy bueno.
Sí, en el vacío es como Richie Zero, ¿no? Bueno, pues le damos un aplauso a Javier.